El trastorno bipolar es una patología mental que produce cambios extremos en el estado de ánimo de una persona. Sin embargo, dar con el diagnóstico en niños y adolescentes es a veces complejo, ya que con frecuencia es complicado definir si estos altibajos son normales o son resultado de algún estrés o trauma externo. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar sobre el trastorno bipolar, su diagnóstico y tratamiento. Presten mucha atención. Estoy junto al doctor Diego Graver. Muchísimas gracias, Diego, por estar hoy día con nosotros. Decirle a la gente que está viendo el programa, Diego es psiquiatra del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad. Muchísimas gracias, Diego, por estar en el programa. Hola, muchas gracias a ti nuevamente por la invitación. Diego, vamos a hablar del trastorno bipolar y lo importante sería poder hacer la diferencia con esto que mucha gente dice, se usa mal el término. Mucha gente dice, oye, este es bipolar, hoy día amaneció de buen humor, en la tarde anda enojado. Se usa mucho y se mal usa ese término. Entonces sería muy bueno poder circunscribirlo bien, ¿no? Sí, de hecho, lo que tú comentas tiene mucho que ver con el estigma social negativo que muchas veces tiene el término de la bipolaridad y que tantas veces hace que los pacientes muchas veces no consulten o cuando consultan a veces lo aleja de un tratamiento adecuado que necesitan, ¿no? El trastorno afectivo bipolar, como concepto, se refiere a una condición de salud mental, una enfermedad, un trastorno de la salud mental, en que se ve afectado o se ven afectados los mecanismos cerebrales que ayudan a la adecuada regulación del ánimo. Esto es mucho más fácil de entenderlo si es que uno se imagina un termostato, o estos como termostatos con los que uno regula la temperatura de una pieza, ¿cierto? En que uno busca que la temperatura sea una temperatura adecuada, pero uno pudiese estar con la temperatura muy alta en una pieza en un momento, en otros momentos pudiese dejar la temperatura y mantener una temperatura muy helada en la habitación, y mantenerlo en el tiempo sería una cuestión bastante parecida a lo que ocurre en el trastorno afectivo bipolar, en que el estado de ánimo nosotros lo entendemos como que circula entre dos polos. Por una parte está el polo de los síntomas más depresivos, estar constantemente en un estado de ánimo más depresivo, y en otro polo existe lo que nosotros llamamos los episodios de manía o hipomanía, en que el ánimo está persistentemente elevado, eufórico o irritable. Correcto. Ahora, dentro de este estado emocional, me imagino que hay ciertos niveles. Hay personas en que esto puede pasar, comillas, más desapercibido que en otras, donde es más profundo este trastorno emocional. Sí, el trastorno bipolar en general es una de las patologías o condiciones de salud mental en que uno se puede demorar en hacer el diagnóstico. Son pacientes que muchas veces están dando vueltas por los centros de salud familiar, por médicos generales, incluso psiquiatras, en que uno se demora a veces en hacer el diagnóstico de forma como tan precisa en un inicio. Y eso Correcto. hace que muchos tratamientos mal llevados pueden hacer que existan como alteraciones funcionales dentro del día a día de los pacientes. A veces los pacientes están con algunos episodios depresivos, algunos más profundos que otros, ¿cierto? Otros están con algunos episodios hipomaníacos que pueden incluso como ayudarle en el desempeño de algunas personas, pero en otros puede ser como bien difícil de notar, pueden tener más discusiones, más roces dentro de distintos ambientes. Y a veces Correcto. pueden ser tomados como algunos factores como de la personalidad, más que como algo como si fuese normalizado, ¿cierto? Sin lograr reconocerse el trastorno bipolar que no está estabilizado, y eso puede llevar a muchos problemas cuando uno lo diagnostica en forma precoz. Correcto. Bueno, los pacientes generalmente llegan porque ellos se autoperciben así, ellos van por esta inquietud que tienen, o también pasa que la familia los ha empujado un poquito a decir, ¿sabes qué? O los amigos, el grupo cercano, de decir, oye, ¿sabes qué? Te noto así, o eres muy cambiante, yo creo que sería bueno que revisaras esto. Claro, yo te diría que llegan de ambas formas. A veces un paciente bipolar lo que más llega o como te lo cuentan es esta inestabilidad en el ánimo a lo largo del tiempo, en que pasan por periodos, algunos periodos que incluso pueden durar varias semanas, de sentirte francamente deprimido, y otros periodos de varias semanas o varios días en que se sienten muy eufóricos, muy irritables. Y eso puede causar roce o problemas con su ambiente, ¿cierto? En su ambiente de trabajo, en su ambiente familiar. Correcto. Lo importante del trastorno bipolar es que estos episodios depresivos o estos episodios más maníacos pueden ser graves, pueden ser de una intensidad tan alta que incluso el paciente de pronto no lo percibe, pero sí lo percibe el entorno. Y muchas veces estos episodios depresivos, que pueden ser más profundos, pueden hacer que hayan alteraciones importantes en la energía con las cuales uno se levanta en la mañana, el aseo personal, ¿cierto? El asearse todos los días, a veces estar desconcentrado, ¿cierto? A veces estar
con pensamientos que incluso pueden llevar a ideas suicidas, ¿cierto? Por otra parte, las ideas más del otro polo, ¿cierto? Las ideas más maniformes o hipomaníacas, pueden llevar incluso a alejarse de la realidad y tener algunas ideas que nosotros llamamos psicosis, ¿cierto? Que es cuando finalmente estamos con alguna idea que percibimos distinta como el resto de las personas lo sienten, y eso puede ser bien doloroso para pacientes y para familias también. ¿Podrías dar algunos ejemplos? Porque yo creo que para las personas que están viendo el programa quedó muy claro la parte depresiva, cómo se manifiesta, ¿no es cierto?, en este tema de este desánimo, ¿no es cierto?, esta desidia, de que no quieres bañarse, no lavarse los dientes, en eso, que son como hábitos que la gente no transa, digamos. Y la parte maníaca, ¿cómo se podría manifestar? Sí. Uno pudiese pensar porque los síntomas depresivos en el trastorno bipolar no es solamente tener pena, ¿cierto? Un poco con la descripción que yo te acabo de hacer, que lleva mucho más, y eso la gente lo entiende con facilidad. Sí. Pero hay mucha gente que entiende la hipomanía tal como tú dices, como chuta, quizás porque es malo esto, de sentirse con más energía o con más ánimo. Y la verdad es que no es solamente esto, no es la sensación solo de sentirse más animado o más energético, sino que a veces pueden existir ideas no compartidas por el entorno de grandiosidad, de sentirme más grande, ¿cierto? Más capaz de hacer las cosas de lo que los demás me perciben. Lleva a desconcentración, lleva también a estar más hablador de lo normal. A veces puedo estar tan hablador y tantas ganas de hablar que no se entiende lo que estoy diciendo. Puedo tener un aumento de actividades, de querer hacer cosas, planificar distintas metas que finalmente no necesariamente se van a cumplir. O a veces este nivel de energía puede llegar a ser tal que me puedo exponer a situaciones de riesgo que no logro percibir como situaciones riesgosas. Uno lo puede asociar, por ejemplo, a estar metido en lugares como que son más peligrosos, ¿cierto?, a nivel ambiental, a altas horas de la noche. Uno puede estar de pronto con más uso de sustancias, ¿cierto?, usar alcohol u otras drogas durante esos periodos, estar en algún periodo de desinhibición sexual también, ¿cierto?, que uno lo puede poner en riesgo. Y todos esos factores de la balanza hacen que finalmente las personas que puedan presentar estos episodios no lo pasan bien. No es algo que solamente se sienten más alegres, ¿cierto?, sino que los puede desorganizar y puede hacer que tenga repercusiones en su vida diaria. Claro, que es súper importante eso, Diego, y lo quiero separar bien de los ciclos o los cambios de ánimo que una persona puede tener porque durmió mal, porque se levantó y estaba con problemas, después lo superó, después se siente súper alegre, va a salir de vacaciones, no sé, con los ciclos que tenemos todos los seres humanos. Entonces quiero separarlo de eso. Nosotros, porque las personas que están en la casa pueden entender frente a qué consultar, que eso es súper importante para nosotros los médicos, ¿no? Que las personas entiendan frente a qué cosas poder ir al doctor, preguntarle a un psiquiatra y tener la consulta. Y lo digo porque hay muchos familiares de repente que ven que a lo mejor tienen un familiar, ¿no es cierto?, muy cercano, que está en estos ciclos y no saben cómo hacerlo. También pedirte a ti, ¿cómo me acerco a una persona que no se reconoce, que tú, a lo mejor escuchando hoy día, usted escuchando a Diego, dice, chuta, pero el tío, el abuelo, el papá, parece que por aquí va. ¿Cómo nos acercamos sin que esto produzca un rechazo y diga, no, si yo estoy bien? Porque tampoco hay una percepción de que uno está mal. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Yo creo, Claudio, que ha sido como bien claro con respecto a lo que es en la vida real el estigma social negativo que tienen las patologías de salud mental en general y en particular el trastorno bipolar. Habiendo diferenciado que el trastorno bipolar no se refiere solamente a esta como, digamos, como cambios bruscos de la forma de pensar, de sentir o de decidir, sino que son de pronto estados de ánimo persistentes en el tiempo, que se dan a nivel biológico y que se pueden gatillar por distintos factores estresores, ¿cierto? Cuando una persona o un familiar está preocupado de esto, una forma de ir acercándose es sugerir la evaluación por un profesional, sugerir ayuda, ¿cierto? Preguntarle a la otra persona qué es lo que está viviendo, cómo lo está pensando, ¿cierto? Cómo lo entiende, y acercarse a un profesional de salud mental no solamente como para que llegue y solucione un poco esta cuestión, sino que para entender y ayudar a esta persona a entender qué es lo que realmente pasa, explorar, digamos, la historia de vida, que un profesional ayude a hacer como este entendimiento de la historia y sobre todo entender cuáles son las repercusiones que están teniendo en esa persona en particular. Si a la familia le hace ruido, algo hay que buscar de qué es lo que le está haciendo ruido al paciente, ¿cierto? Como a través de la conversación, preguntando. ¿Crees una buena estrategia de repente para personas que, no sé, pues esta persona no quiere, alguien me dijo una vez, oye, de repente es bueno generar una invitación como en conjunto, decir, oye, ¿por qué no vamos? ¿Te parece que vayamos juntos? Si a lo mejor soy su pareja, si es un tío, oye, vamos juntos de repente para que conversemos, a lo mejor es un problema que tenemos, cosa de poder enganchar, ¿no? De poder escuchar a un profesional y que esta persona empiece a hacer sentido y empiece a ir por este camino terapéutico, ¿no?
O sea, súper importante lo que tú dices, porque dentro de la esfera de tratamiento del trastorno bipolar, las medidas farmacológicas, por ejemplo, son medidas que pueden ser un ancla bien importante para los pacientes, pero muchas veces, yo te diría que la gran parte de las veces no es lo único. Y dentro de las medidas no farmacológicas, no solamente terapias complementarias al tratamiento farmacológico, como son la psicoterapia o la terapia ocupacional, han sido de utilidad, sino que también la psicoeducación. Y esa psicoeducación que nosotros llamamos los profesionales es el explicar, el entender, el resolver dudas, no solamente de los pacientes, sino que también de sus seres queridos. El hecho de explicar cómo funciona el trastorno bipolar, cómo se puede compensar, cómo se puede tratar, qué es lo que uno pudiese esperar o cuáles son los síntomas de alarma frente a estas situaciones o estas condiciones, ayudan a los pacientes a sentirse más empoderados y a evitar la neuroprogresión del trastorno, ¿sí? Entonces, cuando uno involucra a un familiar y cuando el familiar está preocupado y se hace una consulta en conjunto, tal como tú haces, eso es un factor que puede ayudar incluso en el pronóstico de estos pacientes, de incorporar, ¿cierto? De sumar ayuda frente a los síntomas que presenten. Sí. Fíjate que hablamos de la bipolaridad como un trastorno que se ha estigmatizado mucho, y así también muchos otros problemas del área de la salud mental. Me gustaría también que pudiéramos contar a las personas cómo se desenvuelve una persona que está bien tratada desde el punto de vista de los fármacos que puede estar tomando, prescritos obviamente por el psiquiatra, y de todas estas ayudas, ¿no es cierto?, psicoterapéuticas que también son parte de esto. ¿Cómo se puede desenvolver este paciente, ¿no es cierto?, bajo estas condiciones en el área laboral, en el ámbito laboral, en el ámbito de la familia, de los amigos, de las relaciones interpersonales, etcétera? Una de los puntos importantes del trastorno bipolar es que actualmente existen tratamientos y un paciente que logra la estabilidad y logra el control de su patología puede tener una muy buena calidad de vida. Existen, digamos, personas famosas, ¿cierto?, exitosas que tienen el trastorno bipolar, y tal como la diabetes, tal como la hipertensión, el trastorno bipolar bien controlado ayuda a tener una mejor calidad de vida y a llevar la patología en control, ¿cierto? Vincent Van Gogh, Virginia Woolf, ¿cierto? Son algunos de las personas conocidas con trastorno bipolar y que finalmente, bueno, como que no significa que el diagnóstico vaya a ser como el fin, digamos, del funcionamiento de una persona. Ese como punto es súper importante. Y lo otro punto importante también es que la patología no tratada o mal tratada, ¿cierto?, con los medicamentos que no son adecuados, o el tratamiento que no, digamos, con los efectos adversos que pueden ser demasiados para un paciente, que no sea individualizado, puede afectar invisiblemente el funcionamiento laboral, el funcionamiento social de una persona, puede llevar al aislamiento familiar, ¿cierto?, a distintas situaciones o distintos costos que no se ven así como a simple vista, pero que con tratamiento adecuado y con una red de apoyo que se puede articular para esto, los pacientes en este momento, en este punto, digamos, de la historia, pueden tratarse y pueden mantener un seguimiento bastante adecuado de la patología. Bueno. Perfecto, interesante tema que abordamos hoy día junto a Diego. Muchas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros en el programa, como siempre. Gracias por tu explicación, por contarles a las personas que están viendo el programa en qué consiste este trastorno de bipolaridad. Y obviamente vamos a seguir abordando temas de salud mental. Creo que es un tema súper importante abordar hoy día, más en el medio en que nos movemos, ¿no es cierto?, post pandemia, con toda la gente conectada dentro de plataformas digitales, y hoy día sabemos que tenemos mucho por educar en estas materias. Muchísimas gracias, estimado Diego, por estar hoy día con nosotros en el programa. No, un gusto, gracias a ti, Claudio. Las personas que padecen trastorno bipolar a menudo no reconocen hasta qué punto su inestabilidad mental afecta su vida y la de sus cercanos, por lo que no reciben el tratamiento que necesitan. Un diagnóstico adecuado posibilita una mejor calidad de vida sin episodios de extrema vulnerabilidad para el paciente y su entorno familiar. Esperamos que estos consejos puedan ser de mucha utilidad para usted. Para volver a ver este tema, este segmento, usted lo puede hacer solamente visitando nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa.